El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Recepción de sábado. Hola mis apreciados hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra programación de recepción de sábado. En el día de hoy tendremos preparado un emocionante mensaje y una programación para adorar a nuestro buen Dios. Espero que tú puedas compartir este enlace y así muchas otras personas que no conocen de Jesús lo podrán hacer. Conviértete en un mensajero, en una persona que lleva esperanza a aquellos que no la tienen. ¿Sabías que la Biblia tiene deberes cristianos para ti y para mí? ¿Lo sabías? Bueno, hoy vamos a estudiarlos, pero antes de abrir la palabra de Dios, te invito a que me acompañes de forma reverente en esta oración. Querido Padre, en estas horas venimos ante ti para recibir santificación. Gracias por tus bondades, gracias por tu amor y gracias por entregarnos este día. Ayúdanos a serte fieles en lo poco y en lo mucho y que hoy podamos estar conectados con el cielo. Gracias te damos por todo lo que nos has dado y por aquellas bendiciones que hemos de recibir. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Ahora quiero que vayan conmigo a sus Biblias. Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, capítulo 12, los deberes cristianos. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 3 deberes cristianos hemos encontrado en estos versículos y espero que tú los puedas practicar en tu casa. Ahora a continuación, dejo una hermosa música seleccionada para ti y para adorar a nuestro buen Dios y también nuestro himno de recepción de sábado. En la mansión de mi Señor no habrá ya más tribulación, no habrá pesar, no habrá dolor que me quebrante el corazón. Resulta triste estar aquí, muy lejos de mi Redentor.
mas morarán con él allí los redimidos por su amor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Perfecto amor encontraré en la mansión do Cristo está. Perfecta calma allí tendré y mi alma al fin descansará. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. En su presencia gozaré su inmenso amor, su gran bondad. Feliz con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Sentinelas
Feliz sábado, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que están sintonizando esta programación a través de la radio adventista La Voz de la Esperanza en Panamá, a través de la frecuencia 1560 AM. Que el Señor les bendiga. También queremos darle la bienvenida a cada hermano que nos está sintonizando a través de las redes sociales a nivel del mundo. El día de hoy vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 17 lo siguiente. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Meditando en estas palabras, escucharemos el sermón para el día de hoy. Pensemos y meditemos en la palabra del Señor. Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. El bautismo es una experiencia vital en la vida de todo aquel que cree y acepta las verdades proclamadas por las Sagradas Escrituras. Siendo un tema tan importante, necesitamos conocer algunos aspectos fundamentales sobre el bautismo. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Cuál es la manera correcta de ser bautizado? ¿Y por qué necesitamos ser bautizados? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Quiero agradecerte por acompañarnos una temporada más. Este es nuestro último capítulo de esta temporada, Creencias Populares. Desde aquí, oramos siempre para que Dios pueda seguir bendiciéndote, cuidándote y mostrándote el plan que tiene para tu vida. Un grande abrazo, mi cariño para ti y bienvenido a disfrutar de este último encuentro. Bienvenidos y gracias una vez más, porque también durante esta temporada fue tan bueno que juntos hemos podido aprender y ver algunos aspectos fundamentales sobre creencias y sobre lo que la Biblia dice. Vamos a nuestro estudio de hoy. Vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos. Gracias, Señor, te damos por darnos tu palabra y en ella mostrarnos el camino que necesitamos seguir. Hoy tu palabra está una vez más en nuestras manos y queremos que puedas colocarla en nuestro corazón. Podamos ser fiel, obedientes. Permítenos que hoy podamos escuchar el llamado que nos haces para un compromiso contigo. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre una creencia que es fundamental. Sin embargo, ¿cuál sería la creencia popular? Ya que esta temporada es de creencias populares. Cuando se habla de bautismo, los bebés pueden ser bautizados. Eso hablaremos hoy. Antes yo quiero ofrecer el curso bíblico En Busca de la Verdad, un material extraordinario para que puedas profundizar tu estudio en las Sagradas Escrituras. En Busca de la Verdad puedes solicitarlo a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60 o también tú puedes ingresar a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar la riqueza que tiene este material para fortalecer tu vida espiritual. Muy bien, la pregunta, ¿un bebé puede ser bautizado? Ya que el bautismo es tan importante, ¿pueden ser bautizados todas las personas? ¿Quién puede? ¿Quién no puede? Bautismo de bebés. Vamos a abordar hoy este tema partiendo desde lo que dice la Biblia y de cómo en la historia el asunto bíblico una vez más fue tergiversado o fue llevado por otro camino. ¿Está bien? Vamos a ver entonces desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista histórico. El bautismo es un tema fundamental e importantísimo, tanto así que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos textos hablando acerca del bautismo. Por ejemplo, la primera aparición que Jesús hizo para poder comenzar su ministerio fue allá en el Jordán. Antes de eso solamente vemos a Jesús yendo al templo a los 12 años. Pero la primera aparición ya para comenzar su ministerio fue en el Jordán, Mateo 3:13. La orden de Jesús
fue: vayan a ser discípulos y bauticen. Orden divina, no humana. El primer sermón de Pedro terminó en bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y a partir de allí vamos a ver que el bautismo y la predicación del Evangelio eran dos asuntos inseparables. Tanto así que cada vez que se proclamaba el Evangelio, la respuesta a esa proclamación se demostraba a través del bautismo. Eso vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo, en Gálatas 3:23 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautismo en Cristo. Y tenemos otros textos: 1 Corintios 1:12, Romanos 6:3, Efesios 4:5, Colosenses 2:12, todos haciendo referencia al bautismo. Entonces, como su origen, el bautismo tenía una función específica. Era la demostración pública de fe de una verdad que escuché. El bautismo tenía ese propósito, de demostrar públicamente que hay una verdad que mi vida necesita, acepto esa verdad y yo confieso públicamente que lo acepto y por eso soy bautizado. Así comenzó esta experiencia. Solo que después el bautismo dejó de ser una confesión pública para convertirse en un sacramento. Luego vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, hoy el bautismo se puede ver de dos maneras: o solo como un rito, o es un compromiso. O puede ser por inmersión, que es sumergir a la persona, o puede ser por aspersión, botar agua, asperjar sobre las personas, o por infusión, donde solamente se moja la cabeza de la persona y en todos los casos ya mencionados de un bebé. Muy bien, la Biblia apoya ese tipo de bautismo. ¿Y cómo es que en la historia este rito o esta ceremonia de demostración pública fue cambiando? ¿Qué cosa es lo que hizo Satanás para hacer de que algo que fue aprobado por Cristo y realizado por Cristo pueda desviarse a un camino totalmente diferente? Saben que analizando la historia del bautismo, nos encontramos con una grandísima sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que los reformadores, aquellos que en su momento se levantaron para proclamar que la Biblia no enseña sobre indulgencias, no enseña sobre intercesión, no enseña sobre nada de lo que el catolicismo mencionaba, esos mismos reformadores eran los que más defendían el bautismo infantil. ¿Y dónde está la sorpresa? Es que aún los reformadores no condenaron todas las prácticas que durante mucho tiempo permeó, se aseguró, entró en el cristianismo. Una de esas prácticas que ellos lo defendían era el bautismo de bebés. ¿Más basado en qué? Vamos a ver un poquito la historia. Resulta que los principales líderes de la Reforma, como Lutero, Calvino, Zwinglio, ellos defendían tanto el bautismo infantil que ellos mismos practicaban intolerancia religiosa contra aquellos que comenzaban a bautizar personas adultas. Un grupo que apareció en ese tiempo eran los llamados anabaptistas. Los anabaptistas son aquellos que en el concepto de los reformadores eran los rebautizadores. ¿Y por qué rebautizadores? Porque una persona ya era bautizada de bebé, pero los anabaptistas, ¿qué cosa decían? Ese bautismo no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque el bautismo es una confesión personal, no de lo que mis padres hacen, sino de lo que yo hago, de manera consciente. El bautismo tiene características. Los anabaptistas enseñaban que al ser un compromiso con Cristo, tiene que ser una decisión consciente e inteligente, donde nadie lo hace por mí, sino yo lo hago de manera personal. Entonces, los líderes de la Reforma lo que hacían es
ser intolerantes con ellos a tal punto que se dio un grito en ese tiempo diciendo así: aquel que bautiza por inmersión, que sea ahogado. Y ustedes saben hasta qué punto llegó la intolerancia, hasta matar incluso a aquellos que defendían el bautismo en la edad adulta. Una de las personas que fue ejecutada fue Félix Mans. Félix Mans era un líder suizo que él proclamaba que el bautismo tendría que ser un acto consciente, que los bebés no pueden ser bautizados. Por enseñar eso fue ejecutado este líder suizo. Y junto con esto, obviamente, o detrás de todo esto, también estaba la preocupación política, porque cuando una persona era bautizado de bebé en la iglesia, significaba lealtad y compromiso, no solo con la iglesia, sino con el Estado, porque recordemos que en ese tiempo el asunto político y religioso, iglesia-Estado, era uno solo. Entonces usaban el poder político, ¿para qué? Para ejecutar y matar a aquel que no se sometía a la religión. Lo curioso es que entre los reformadores todavía se practicó la intolerancia cuando hubo un grupo de personas, los cuales se llamaban anabaptistas, que ellos creían que el bautismo verdadero tendría que ser un acto consciente. Eso aplicando un poco la historia. Ahora, la Biblia habla de manera clara tres cosas: cuál es el significado, cuál es la forma y cuáles son los resultados del bautismo. ¿Cuál fue el problema? El problema fueron las tradiciones eclesiásticas que oscurecieron el significado del bautismo. Vamos primero a ver bíblicamente qué cosa es lo que dice la Biblia y cómo es que las tradiciones con el tiempo comenzaron a desviar el bautismo bíblico para algo que no se llama bautismo. ¿Está bien? Pero es considerado bautismo para muchos. Características: Marcos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río, confesando sus pecados. Si ustedes ven, en este versículo hay dos elementos fundamentales del bautismo. El bautismo era resultado ¿de qué? De una predicación. La predicación los llevaba ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando ellos estaban arrepentidos, confesaban sus pecados y lo segundo, ¿dónde eran bautizados? En el río. Entonces, ¿qué cosa me dice ese texto? El bautismo es un acto consciente. El bautismo es en agua, siendo sumergido, por eso que Juan estaba en el río Jordán. Y el bautismo es un compromiso para poder confesar mis pecados y abandonar mi vida antigua. Eso es el concepto de bautismo en la Biblia. Entonces, si es que yo quiero bautizar un bebé, no cumple con ningún requisito. ¿Qué pecado puede confesar? ¿Qué arrepentimiento puede tener? ¿Qué mensaje claro puede discernir? Ninguno. El texto bíblico derriba totalmente la práctica que popularmente se conoce como el bautismo de bebés. A ese río Jesús llegó. Mateo 3, 15 al 16. Pero Él no llegó para confesar sus pecados, Él no llegó para mostrar arrepentimiento, sino que Él llegó para cumplir toda justicia. Esa palabra cumplir toda justicia, para dar ejemplo y para probar la práctica de que todo creyente que acepta a Cristo como Salvador puede pasar por esta experiencia. Por eso es que cuando Juan vio a Jesús no quiso bautizarlo. Le dice: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes a mí? Y Jesús le responde: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Le dejó y después fue bautizado. ¿Cómo se bautizó Jesús? Por inmersión. Porque el texto bíblico dice que Jesús subió del agua. Al decir que subió del agua significa que fue sumergido en el agua y de allí subió. El bautismo bíblico no es por aspersión, no es por infusión, es por inmersión, que significa
sumergir a la persona. La orden de Cristo fue clara. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Muy bien. ¿Cuál es la característica del bautismo en la orden de Jesús? Para que una persona sea bautizada, ¿qué primero tiene que ser? Discípulo. Para que una persona sea bautizada, tiene que ser enseñada. Entonces, el bautismo de un bebé no encaja. ¿Por qué? Porque un bebé, cuando nace, no puede ser enseñado y no puede ser discípulo. Él no entiende todavía. No tiene la capacidad de discernir ni de raciocinar. En la orden de Jesús no entra el bautismo de bebés. La orden de Jesús fue: hagan discípulos, bauticen a los que se tornan discípulos y enséñenles a los que son bautizados a guardar todo. En la Iglesia Apostólica, ¿existió el bautismo infantil? Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando sobre la predicación de Pedro en el Pentecostés. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron la palabra. Aquí no hay bautismo de bebés. Aquí hay un bautismo consciente de personas que escucharon el mensaje, entendieron el mensaje y fueron bautizados. Hechos 8:2. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quién era bautizado? Aquel que creía en el nombre de Jesucristo escuchando el evangelio. Bebés no son bautizados. ¿Qué dice Hechos 2:38? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos? Para que haya bautismo, ¿qué cosa tiene que haber? Arrepentimiento, algo que un bebé no tiene la capacidad de realizar. Entonces, el ejemplo de Jesús, lo que Juan hacía, lo que la Iglesia Apostólica hacía, era proclamar un bautismo consciente. Un bautismo donde la persona hacía un compromiso voluntario y donde nadie hacía que él se comprometa de manera obligada. Era voluntario. Yo acepto, yo escucho el mensaje, yo me arrepiento, yo confieso mis pecados y yo me bautizo. Ese es el bautismo bíblico. Marcos 16, 15, 16, Jesús dice así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué detalle ustedes notan aquí en ese texto bíblico? Fíjense, primero, el bautismo es el resultado ¿de qué? De la predicación del evangelio. Entonces, se bautiza a alguien que escuche el evangelio. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Solo que el versículo 16 tiene un detalle interesante. El versículo 16 dice: mas el que no creyere será condenado. No dice que el que no es bautizado es condenado, porque la salvación en sí es por creer. El bautismo es apenas la demostración pública de lo que creo. Entonces, no es que, soy bautizado, ya estoy salvo. No. La salvación es por la fe en Cristo. Es Cristo quien salva. Sin embargo, el bautismo es la experiencia que todo creyente debiera tener al escuchar el evangelio. Es la respuesta ante el evangelio. ¿Correcto? Si es que el bautismo fuera aquello que nos salvara, entonces dijera: el que no creyere y no es bautizado será condenado. Mas aquí la condenación es para el que no cree. Sí, David. Pastor, o sea, creo que tengo la respuesta, simplemente es como para tenerlo súper claro. La persona que está conociendo la verdad con el tema de la conciencia y los niños de la Iglesia Católica,
no creo que tengamos problemas. Pero una persona que viene de una iglesia protestante, una persona que fue conociendo, llegó a esa entre comillas verdad, lo hizo con amor, lo hizo con entrega, lo hizo consciente, lo hizo arrepentido. Ajá. Después va conociendo más cosas y llega al sábado, llega a obedecer como corresponde. ¿Es necesario que se vuelva a bautizar? Si el bautismo fue verdadero y por inmersión, ese bautismo es suficiente porque es la demostración de fe en Cristo, ¿correcto? Entonces, cuando una persona conoce otra verdad más ampliada y dice yo me comprometo con esa verdad, la persona tiene dos maneras de poder aceptar esa verdad. La primera manera haciendo una profesión de fe. Entonces, por fe puede ser aceptado porque ya pasó por la experiencia del bautismo. Y la segunda manera es también renovando un compromiso con Dios, haciendo o pasando por una experiencia más de ser bautizado. Hechos capítulo 19, versículo 2, encontramos un asunto interesante. Allí se les pregunta a ciertas personas, ¿ustedes oyeron sobre el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y dijeron, no, ni siquiera hemos escuchado quién es el Espíritu Santo. Y dice que ellos ahora nuevamente fueron bautizados. Ahora ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Y Juan bautizó ¿cómo? Por inmersión. Fueron bautizados correctamente. Pero ahora, al entender una nueva verdad, ellos nuevamente fueron bautizados. Entonces, el nuevo bautismo también es permitido en el caso que una persona desee renovar un compromiso con Dios al entender una verdad más ampliada. ¿Correcto? Ahora, vamos al siguiente asunto. En el ejemplo de la Iglesia Apostólica, encontramos que el bautismo siempre fue por inmersión. Hechos 8:36 al 38 dice que Felipe un día fue movido por el Espíritu de Dios y le dice, anda al desierto y acércate a este hombre. Un etíope venía de Jerusalén leyendo un pergamino, parte de las Escrituras, solo que él no entendía. Felipe le explicó. Lo único que le faltaba entender a este hombre era a quién se refería hablando acerca del sacrificio de Cristo. Cuando él entiende, es el mismo etíope que le dice así. Y cuando llegaron a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Presten atención. Este eunuco o este etíope, ¿él tenía conocimiento de las Escrituras? Tenía. Lo que no conocía era quién era Jesucristo. Entonces, cuando él entendió quién era Jesucristo, Felipe le responde, ¿tú crees en Jesucristo? Yo creo. Pero ¿quién es el que pide el bautismo? Aquel que está aceptando la verdad. Entonces, persuadir que una persona sea bautizada es correcto. Enseñar a una persona para que esa persona demuestre públicamente su fe en Dios tras el bautismo es correcto. Pero mucho mejor es que cuando una persona comprende la verdad, él solo pida, como un acto consciente, necesario, porque entendió. Eso es lo que un bebé no puede hacer, ¿verdad? Entonces dice que él fue bautizado, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua. Al decir que descendieron al agua, significa que el eunuco, el etíope, fue sumergido. Felipe y el eunuco y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe, no le dio más y siguió su camino. ¿De dónde viene la palabra bautismo? Viene de la palabra baptizo, que significa sumergir. O sea, presten atención acá. Cuando yo coloco agua en un bebé, en la cabeza, o solamente coloco un poco de agua, vacío sobre la cabeza, eso no es bautismo. Porque etimológicamente la palabra bautismo viene de baptizo, que significa sumergir completamente. Eso es bautismo. Mojar la cabeza no es bautismo. No es considerado bíblicamente bautismo. Juan 3:23 dice, Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Bautismo por inmersión, porque significa bautizar.
Marcos 1:5 dice, salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El bautismo que daba Juan era por inmersión. Entonces, resumiendo todo esto, ¿cuál es el método, el modo de un bautismo verdadero? Por inmersión. No existe agua en la cabeza, no existe nada de eso. El bautismo verdadero es por inmersión. Ah, pastor, pero a mí me bautizaron de otra manera. Eso no se llama bautismo. A mí me bautizaron cuando era bebé. ¿Cómo te bautizaron? Bueno, asperjaron agua, colocaron un poco. Eso no se llama bautismo. Bíblicamente no estás bautizado, porque el bautismo bíblico es por inmersión. Además, ¿cuáles son las características del bautismo? Por los textos que hemos leído, para que una persona sea bautizada necesita oír el mensaje, comprender el mensaje, estar arrepentido, querer una nueva vida y hacer un compromiso consciente e inteligente de manera personal, tú y Dios. No es que tus padres deciden por ti, es que tú de manera personal decides colocar tu vida en Jesús. Si es que no has pasado por esta experiencia con las características bíblicas, no eres bautizado. Lo que hicieron fue otra cosa. Y ojo, por favor, no quiero que malentiendas. Yo, a la verdad, admiro mucho la fe y el deseo de los padres, porque sus hijos puedan caminar de manera correcta. Pero el asunto de salvación no depende de mis padres. Así que tú no tienes que condenar a la fe que los padres tenían. Puedes agradecerles y decirles gracias por preocuparse por mí. Ustedes hicieron de acuerdo a la fe que conocían, mas hoy entendí que bautismo no se trata de la fe de ustedes, se trata de mi fe en Dios. Entonces yo voy a tomar ahora una decisión consciente, porque eso es lo que la Biblia dice. No estamos aquí condenando otras prácticas, porque muchos lo hicieron con sinceridad y muchos lo hicieron por desconocimiento del tema bíblico. Eso fue la herencia que sus padres le dejaron, eso fue la herencia familiar, y hay muchos que hoy tienen una religión no por decisión, solo por herencia. Porque mis padres quisieron, porque mis padres me llevaron, porque la religión familiar, mas no es un acto consciente. Y si no es un acto consciente, no puede ser bíblico. Porque Dios lo que siempre pide es el corazón, la mente, la decisión de manera personal. Ahora, el apóstol Pablo a todo esto le dio un significado aún más amplio. ¿Y cuál es el significado amplio que el apóstol Pablo dio sobre el bautismo? En Romanos 6, 3 al 6, él dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados con él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, tengamos vida nueva. Entonces, ¿cuál es el significado del bautismo? El significado del bautismo es morir al pecado y resucitar una nueva vida. Por eso todos los que están en Cristo son nueva criatura. Ahora tú entiendes que la manera como se celebra la resurrección de Cristo no es guardando el domingo. La manera como se celebra la resurrección de Cristo es siendo bautizado, participando de su muerte porque soy sumergido en el agua y al momento de salir, Dios me da una nueva vida, mi pecado es perdonado, mi pasado no existe más. Y así celebro la victoria de la resurrección de Cristo en mi vida, siendo una nueva criatura. Ese es el significado que tiene el bautismo. Mas, ¿cómo es que ese bautismo bíblico fue cambiándose con el tiempo? No cambies el canal, vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en el Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Tengo en mis manos un material extraordinario. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 temas que tú necesitas conocer. Solicite este material que es totalmente gratis a nuestro WhatsApp, el número que aparece aquí en tu pantalla, más 5512-9810-1460 o ingresando a estudielabiblia.com.
disfruta de este material, solicita este material, es totalmente gratis. Está disponible hoy para ti. Muy bien, vamos a continuar aquí con nuestro estudio. Ya vimos aquí cuáles son las características del bautismo. Vimos que Pablo le da un significado extraordinario al bautismo, que significa morir para el pecado, para nacer una nueva vida, y eso es como entrar en la muerte y en la resurrección de Cristo, según Romanos 6, 3 al 6. Colosenses 2:12 dice, somos sepultados con Él en el bautismo. ¿En qué está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas? Está diciendo, sepultados, son sumergidos. Por eso cuando una persona es bautizada por inmersión, ¿cómo es el bautismo por inmersión? Una persona es sepultada completamente en el agua y luego sale. ¿Cuánto tiempo dura dentro del agua? Segundos, nada más, ¿no? 1 segundo, 2 segundos y es levantado, porque es un símbolo, representa la muerte y la resurrección. Ahora, Pablo dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Es mediante la fe. Muy bien, vamos entonces a ver en qué momento se dañó todo esto. Yo ya les conté en los programas anteriores cómo dentro del cristianismo perfecto fueron entrando costumbres extrañas. Y durante toda la Edad Media, cuando la Biblia fue prohibida, aquellas costumbres quedaron tan fijadas en la mente de las personas que volver a la Biblia nuevamente parece extraño lo que es verdadero, porque las costumbres estaban tan arraigadas. ¿Cómo es que comienza el bautismo infantil? Resulta que comienza con una idea no bíblica. La idea de que el bautismo ya no es más un compromiso, sino que el bautismo sería como un pasaporte que señala que eres miembro de una comunidad. Entonces, el bautismo ya no sería un compromiso de fe, sino sería como tu documento de identidad. Entonces, ¿qué cosa pensaron los padres? Cuando mi hijo nace, él tiene que saber que pertenece a una comunidad cristiana. Entonces, es eso lo que llevó a practicar el bautismo infantil. Al concepto de que el bautismo ya no es un compromiso de fe, es como un pasaporte. Entonces, cuando tú naces, ya naces siendo alemán, ya siendo europeo, español, no sé, pero además de eso, tienes otro pasaporte, eres creyente. Tú ya no tienes opción, tú naciste para ser católico. ¿Por qué? Porque ya fuiste bautizado. Entonces el bautismo pasó de ser un compromiso consciente a un documento de identidad. Por eso ustedes ven a tantas personas y dicen, ¿qué religión? Católica. Nunca va a la iglesia, nunca hace nada con el cristianismo, porque solo se identifica. ¿Y por qué se identifica? Por sus padres. Ese es el concepto de identificación, nada más. ¿Y dónde ellos quisieron basar esta creencia? Y esto es lo más curioso, que muchos que aceptan este concepto quieren transferir la circuncisión al bautismo, cuando son cosas totalmente diferentes. Les explico un poquito. La circuncisión era una señal de pacto. Todos los israelitas tenían que circuncidar a su hijo varón a la semana de nacido, cortar el prepucio. Las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, si querían participar de las bendiciones que Dios dio a Abraham, que era la tierra prometida, ¿qué cosa tenían que hacer? Circuncidarse. Entonces, ellos dijeron así como se circuncidaba a los niños, así también nosotros tenemos que bautizar a los niños. Solo que son asuntos totalmente diferentes, no tienen nada que ver el uno con el otro. El apóstol Pablo, cuando habla de circuncisión, él dice, ahora no necesitamos ya una circuncisión física, sino una circuncisión del corazón. ¿Qué cosa es la circuncisión del corazón? Un cambio de vida. La circuncisión en el Nuevo Testamento ya no sería más un asunto físico. Sería abandonar la vida pecaminosa
y así participamos de las promesas que Dios da para todos. Primero, porque ya no nacimos bajo el pacto de Abraham. Hoy somos hechos hijos de Abraham, pero por medio de la fe, ya no más por medio de circuncisión. Ya no más esperamos una Canaán terrenal, esperamos una Canaán celestial. Entonces la circuncisión ya no es un asunto físico. Por eso es que hoy dentro del cristianismo nadie se circuncida. ¿Por qué razón? Porque el bautismo no tiene nada que ver con circuncisión, sino que para buscar un sustento bíblico, ellos recorrieron a una señal del pacto para decir, en base a eso, también vamos a bautizar a nuestros hijos. Y eso es totalmente equivocado. Mientras que la circuncisión era obligatoria, el bautismo es para aquel que cree. El bautismo no es señal de circuncisión, sino una señal de un nuevo nacimiento en Cristo. Ahora, este concepto surgió cuando la Iglesia y el Estado se juntaron. ¿Por qué razón? Miren, este libro realmente es extraordinario. Y como me encanta poder recomendar este libro para poder ver el origen del falso bautismo dentro del cristianismo. ¿Y saben qué cosa es lo curioso? Que este libro lo escriben dos protestantes que sus iglesias practican el bautismo infantil. Es lo curioso, ¿no? No lo escribe un creyente, un cristiano que cree en el bautismo de un compromiso, sino lo escriben dos investigadores, pero fieles a la investigación, porque ellos no están para defender su iglesia, ellos están para defender lo que en la historia se registró. Estos dos hombres se llaman Hendrik Stander y Johannes Low. Estos escribieron un libro llamado El bautismo en la iglesia primitiva, un análisis histórico de la práctica del bautismo en los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana. Ellos fueron a las fuentes primarias. Ellos fueron a las fuentes para poder descubrir si la iglesia apostólica practicaba el bautismo infantil. Entonces ellos hicieron una investigación exhaustiva, tan minuciosa, de cómo se bautizaban los creyentes en los 4 primeros siglos. ¿A qué conclusión ellos llegan? El bautismo infantil era una práctica desconocida en los 2 primeros siglos. El bautismo infantil se desarrolló de manera gradual en el siglo III en el norte de África y durante la última parte del siglo IV en Europa y en Asia. O sea, ¿qué cosas están diciendo ellos? La práctica de bautizar bebés fue desconocida para los apóstoles, para la iglesia apostólica, los 2 o por lo menos 3 primeros siglos. A partir del final del siglo III y siglo IV, recién aparece esta práctica. Y si ustedes recuerdan, ¿quién aparece en el siglo IV? Ya aparece el obispo de Roma imponiendo sus propios caprichos antes que la palabra de Dios. Ahora, ¿quién formuló la doctrina del bautismo infantil? De él ya hemos hablado mucho cuando hablamos de predestinación, tormento eterno, las lecciones anteriores. Otra vez volvemos para Agustín. Agustín formuló la teología del bautismo infantil y introdujo al cristianismo para llevar el bautismo o la religión por herencia y no por decisión. Entonces, tú eres católico, tu hijo obligatoriamente tiene que ser católico, porque la religión no es una decisión. ¿Qué es la religión? Herencia. La herencia familiar. Aquí todos somos de tal iglesia, no importa en lo que crea, pero somos de tal iglesia. Y miren, la base teológica de la Edad Media fue enseñada por Agustín, mas él colocó un concepto religioso para el bautismo infantil. ¿Cuál sería el concepto? Él decía que el bautismo quita la mancha del pecado original. Y ese concepto se tiene hasta hoy. ¿Cómo nace? No lo hizo Agustín solo. Él estuvo junto a otro padre de la iglesia llamado Cipriano. San Cipriano y San Agustín, los dos forman la base teológica, que no está basada en la Biblia. ¿En qué está basada? Miren lo que ellos dicen sobre el bautismo infantil. Cipriano decía lo siguiente:
Los niños nacen en este mundo tanto con la culpa de Adán como la tendencia para el pecado. Ojo con esto. Todo ser humano nace en este mundo con naturaleza pecaminosa, con la tendencia para pecar. Eso es verdad. Pero ¿dónde está que todo ser humano nace con la culpa de Adán? Entonces, según Cipriano, por el hecho de que un bebé aún no cometió pecado, el bautismo quita la culpa de la transgresión de Adán. Así el pecado es más fácil de ser perdonado porque el pecado no es del bebé, sino es el pecado ¿de quién? De Adán. Entonces, yo llevo el mismo pecado de Adán, aparte de mis propios pecados. ¿Cómo soluciono eso? Bautizándome. El bautismo me quita el pecado de Adán, la culpa del pecado de Adán, y me quita mis propios pecados. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? ¿Qué hizo? Agustín popularizó este concepto de bautismo infantil. ¿Para qué? Para remover del alma la mancha del pecado original. Nuevamente, ¿dónde está basada la doctrina del bautismo infantil? En la inmortalidad del alma. Entonces, esto se tornó la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Para Agustín, es curioso, ¿no? Cuando no tienes fundamento bíblico, cualquier persona dice cualquier cosa. Para Agustín, los bebés bautizados eran salvos y los que no eran bautizados iban para el infierno. Así de fácil, en su concepto. Luego viene Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino dice, no, Agustín se equivocó. Lo que pasa es que los que no son bautizados no van para el infierno, ellos van para el limbo. Luego viene Benedicto XVI y dice, señores, no, perdón, el limbo no existe. O sea, ¿en qué quedamos? Agustín dice, quien no se bautiza va para el infierno. Tomás de Aquino dice, no, quien no se bautiza va para el limbo. Benedicto XVI dice, no, limbo no existe. O sea, ¿en qué está basada en sí toda su teología de bautismo infantil? ¿Saben cuál es el problema? El bautismo infantil depende, como las otras tradiciones, ¿no?, de la inmortalidad del alma, como el purgatorio, el infierno, la intercesión de María, oración por los muertos. Todo depende de la mancha de pecado de Adán que hay que quitar del alma. ¿Qué cosa dice el catecismo? El catecismo hace una declaración tremenda sobre esto. Dice así, por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original, que sería el pecado de Adán, y todos los pecados personales. O sea, cada uno tiene dos tipos de pecados. Primer pecado, el de Adán, y otro, tus propios pecados. Y lo que dice de ahí en adelante es sorprendente. Dice así, después de bautizado, obviamente, no existe nada que te impide entrar en el reino de Dios. Ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las secuelas del pecado. En otras palabras, si tú eres bautizado de niño, ya no importan los pecados futuros que cometas. Ya estás listo para el cielo. O sea, para ir al cielo, el camino es automático. Basta con ser bautizado. ¿Eso enseña la Biblia? La Biblia enseña que al cielo llegamos por gracia de Dios, por la fe en Jesús, no por un rito. Un rito es una experiencia que demuestra lo que acontece dentro. No es que el agua se torna bendecida y hace algo, no, es una ceremonia que me dice que yo renuncio a mi vida sin Cristo para vivir con Jesús. Pero según ellos, cuando eres bautizado, el camino para el cielo es libre. Y durante la Edad Media, el bautismo no era más un compromiso de fe. ¿Y saben a qué punto llegaron? Resulta que cuando las personas crecían, ellos seguían sintiendo culpa. Y decían así, ¿pero cómo? Si ya mis pecados fueron perdonados en el bautismo, ¿por qué yo no me siento perdonado? Yo me sigo sintiendo culpable. Para solucionar eso, la Iglesia Católica hizo otro invento. ¿Qué invento hizo para poder quitar la culpa que aún sentían aquellos que eran bautizados? Inventó los auxilios de salvación. ¿Cuáles serían los auxilios de salvación? Muy bien, ya fuiste bautizado, supuestamente debes estar listo para el cielo. Pero si aún te sientes culpable por tus pecados, entonces, penitencias,
peregrinaciones, intercesión de los santos, asistencia de María, misas, indulgencias, para darte seguridad. Por si el bautismo no te purificó completo, hoy tú puedes ser perdonado si haces una peregrinación, si cumples una penitencia. ¿Por qué? Simplemente para remediar el asunto de la culpa. Por querer justificar un error, colocaron otros errores. Y es así como llega hasta hoy. El bautismo fue considerado un sacralismo. ¿Qué cosa es sacralismo? Sacralismo es cuando todos los ciudadanos de un país deben pertenecer a la misma religión. Ustedes saben que eso existe ahora. Países musulmanes, países orientales. La religión es un asunto político. Tanto así que disidencia religiosa sería su versión política. Ustedes ya escucharon que las personas que quieren ir al cristianismo, quieren tomar una decisión, son echadas de su tribu, de su familia, y es más, muchas de ellas hasta son muertas. ¿Por qué? Porque es considerada su versión política. En el Imperio Romano las personas estaban unidas a la adoración al emperador como Dios. Eso era sacralismo. Y en el siglo IV, cuando el cristianismo era la religión oficial del imperio, el sacralismo cristiano sustituyó al sacralismo pagano como credo político y religioso de la cristiandad católica. O sea, todos están obligados a tener la misma religión, no por decisión, sino porque los padres así lo creen. El bautismo de la iglesia era como un certificado de nacimiento. Interesante. Así como tienes certificado de nacimiento, necesitas tener certificado de bautismo. Quien rechazaba el bautismo infantil se enfrentaba con la intolerancia religiosa y política. Entonces el bautismo infantil incentiva una religión de ritos, no de aceptación de la verdad. La Biblia, ¿qué cosa habla sobre el verdadero bautismo? Que tiene que haber instrucción, arrepentimiento y aceptación a Cristo. El bautismo infantil apenas oscurece el significado del bautismo bíblico. Y es más, priva a miles de personas a asumir un compromiso consciente con Cristo. ¿Por qué razón? La persona cuando descubre una verdad y dice, yo acepto esta verdad. Entonces le dice, entonces tienes que ser bautizado. Pero uno dice, no. ¿Por qué? Porque ya fui bautizado. ¿Quién te bautizó? Cuando era bebé. Y las personas creen que porque ya fueron bautizadas, ya no pueden más ni cambiar de iglesia, ni cambiar de religión, porque ellos ya fueron encaminadas para estar en un grupo. Y es más, y muchos se infunden miedo. Si tú te apartas, cometes mayor pecado. Si tú dejas, te vas al infierno. O sea, la persona tiene que seguir una tradición, no una decisión consciente. Ese es el problema. Cuando los niños son bautizados, de adultos se dan cuenta que ese poder mágico que le dijeron está ausente. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cristianismo es herencia o es compromiso? Y esto es el asunto más importante. Muchas personas llevan una religión solo por herencia, no por un acto consciente. ¿Tú sabías que en el Nuevo Testamento el bautismo es una experiencia consciente de arrepentimiento, una demostración de fe? No somos salvos por las aguas del bautismo, sino por la fe en Cristo, aun cuando el bautismo representa nuestra entrega a Cristo. El bautismo infantil se torna un obstáculo para una decisión consciente. Hechos 22:16, hay un desafío extraordinario. Un día Pablo cuenta su experiencia. Un día se encontró con Jesús. Y en ese encuentro que Pablo tuvo con Jesús, llegó Ananías, después que Jesús le mandó para la ciudad de Damasco, porque allí alguien vendría a darle un mensaje. Y allí Pablo cuenta su experiencia. Y Hechos 22:16 dice que Ananías le dijo así: ahora que ya conoces a Jesús, porque él conocía todas las otras verdades, ahora que ya conoces a Cristo, ¿qué te impide? ¿Qué te detiene para que tú seas bautizado? Levántate, sé bautizado, lava tus pecados invocando su nombre. Esta expresión me dice quién tiene que ser bautizado. Pastor, mi hijo quiere bautizarse. Es todavía un niño, sin embargo, él conoce de Jesús. Él quiere hacer su compromiso con Jesús. Él sabe que es pecado. Él sabe quién es Cristo. Él conoce las doctrinas.
Él nos acompaña a la iglesia. Entonces, no lo impidas. ¿Por qué? Porque el bautismo es un acto consciente. Cuando una persona pide ser bautizada, los padres tienen que apoyar. Y cuando una persona adulta conoce la Biblia, un curso, 2 cursos, y cada vez que llega el tema del bautismo, no, todavía no, posterga. ¿Qué cosa estás esperando? Y en este momento yo quiero hacerte un desafío. Conoces de Jesús, conoces las principales verdades de la palabra, ya estudiaste la Biblia, conoces que Cristo hoy está tocando la puerta de tu vida para darte una nueva vida. ¿Por qué no pasar por la experiencia del bautismo? ¿Por qué no decidir por Jesús? ¿Por qué impedir que alguien, si de manera consciente está pidiendo ser bautizado y entendiendo lo que significa, ¿por qué no apoyarle? ¿Por qué prohibir? O por otro lado, ¿por qué postergar una decisión tan importante que tiene que ver con una experiencia de compromiso y de fe con Jesús? Todavía no eres bautizado, estás en una red social, escribe aquí hoy: hoy acepto por fe a Jesús y yo quiero también ser bautizado. Y si estás acompañándonos por la televisión, toma esta decisión. Hoy tú puedes entregarte completamente a Jesús. Él es tu Salvador. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. La verdad entró hasta tu hogar, hasta tu vida. Tú no puedes seguir postergando. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de aceptar la salvación. Tú ya conoces las principales verdades de la palabra de Dios. ¿Qué te está impidiendo? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, entrégate a Jesús. Esperamos que un día podamos encontrarnos allí en el cielo, por la gracia de Jesús. Querida Andrea, Elizabeth, Santiago, David, Juan, Danila, qué privilegio fue haber compartido grandes cosas aquí. Mas todo este tiempo habrá valido la pena si a partir de hoy la vida tiene otro sentido. Si nuestro conocimiento de la verdad nos lleva a un compromiso con Jesús. Sin eso, todo esto habrá sido solo una pérdida de tiempo. Mas yo espero que a partir de hoy nuestra vida pueda estar en Cristo y que un día podamos abrazarnos cuando Cristo regrese y podamos vivir con Él eternamente. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra fue abierta y a partir de hoy hacemos un compromiso contigo. Queremos prepararnos para un encuentro contigo. Acepta nuestra entrega y danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invito, como siempre, a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Allí te espero. Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te guarde en todo momento. Hasta la próxima temporada, si Dios lo quiere. Dios te bendiga. Feliz sábado para todos aquellos que se encuentran conectados con esta programación de recepción de sábado. Estamos compartiendo los deberes cristianos que se encuentran en el libro de Romanos capítulo 12. Leo para ustedes el verso 18 que dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ojalá tú y yo podamos realmente estar en paz con las personas que nos rodean. Jesús nos dio ejemplo de una vida de acción, una vida de bondad, una vida de servicio. Ojalá podamos tú y yo replicarlas en nuestras vidas y así podamos nosotros agradar a nuestro buen Dios y preparar un carácter digno de estar en las moradas celestiales. Ahora te invito a que puedas inclinar tu rostro. Si tienes un lugar de oración en tu hogar, ubicarte allí para que juntos podamos elevar una plegaria a nuestro buen Dios por cada uno de los hermanos que sintonizó hoy la programación de recepción de sábado. Acompáñanos. Querido Dios, eterno, grande y misericordioso, tú eres el único digno de adoración aquí en la tierra. Sabemos que no somos perfectos, pero tus hijos venimos ante ti buscando redención, buscando amor, buscando paz y sobre todo la santificación que solo tu presencia nos puede dar a través de este día. Señor, te damos gracias porque durante la semana hemos podido ver tu mano poderosa trabajando en nuestros corazones. Ángeles poderosos han cuidado y guardado nuestra vida. También hemos recibido el alimento. Hemos
hemos recibido salud y hemos encontrado también refugio y promesas en tus palabras. En este día de reposo me acerco ante ti para traer a todos mis hermanos que han sintonizado la programación. Tú les conoces, sabes de qué parte nos están viendo, también conoces sus corazones. Hay hermanos que nos han escrito porque se encuentran enfermos. Otros, Señor, tienen situaciones difíciles en su hogar con sus esposos y esposas no creyentes. Otros padres están pasando por el valle de la muerte, han perdido algún familiar, algún ser querido. Otros, Señor, se encuentran en preocupación, pero hoy ellos han decidido entregarte todo a ti para que tú les ayudes a llevar sus cargas. Sabemos que en diferentes partes del mundo hay conflictos bélicos, hay desastres naturales y sobre todo hay hijos tuyos, padres, que han aceptado tu verdad y hoy sufren. Sé de consuelo y ten misericordia para con cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a ser valientes, a ser decididos, a obrar de acuerdo a tu santa y divina voluntad, a esperar confiados en que tus promesas y tus planes para con nosotros son mejores que los nuestros. Sabemos que en este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas, pero a tu lado vamos a ser más que vencedores. Señor, sé con cada uno de los hermanos que sintonizó a bien hoy la programación. Guárdales, ayúdales para que ellos puedan guiarse por lo que está escrito en tu palabra. Que su opinión no sea más poderosa que lo que tú has escrito en tu palabra, sino que ellos puedan ser humildes y aceptar los consejos que tú nos has dado a través de ella. Quédate con nosotros en estas horas de sábado y el día de mañana en que nuestros hermanos irán a sus templos a adorarte en espíritu y en verdad. Permite que tu palabra los santifique, que cada una de las enseñanzas que ellos aprendan puedan replicarlas en tu vida. Suplicamos por aquellos que viven en lugares inaccesibles para el evangelio. Permite que tu palabra pueda penetrar hasta esos corazones, que de un medio u otro podamos llegar a ellos. Permite también, Señor, que tu evangelio sea predicado en todo el mundo y entonces podamos cumplir la profecía de Mateo 24:14 para que venga el fin. Sé con nosotros en esta hora de sábado. Bendice a cada amigo, bendice a cada oyente. Sé con sus planes. Sé también el único que pueda suplir sus necesidades. Ayúdanos también a nosotros para que podamos seguir llevando esperanzas a sus hogares. Quédate a nuestro lado y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos y agradecidos de que te hayas conectado con nosotros a la programación de recepción de sábado de AIR Canal. Te invitamos para que el día de mañana a las 9:15 hora de Panamá te conectes con nosotros al culto de adoración a nuestro Creador. Mi esposa Aris Concepción y Rubén Morales te deseamos un feliz sábado. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta y compartir el enlace para que otras personas puedan alcanzar y conocer la palabra del Señor a través de este medio. Que el Señor les bendiga y feliz sábado. Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Brilla la luz de Jesús, el amor de Cristo es sin par, su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va, el amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con él la victoria
alcanzaré conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará, y con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con él la victoria? Alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá, en la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con él la victoria? Alcanzar. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con él la victoria? Alcanzaré.